filosofía estuvieron profundamente influenciados. En primer punto tenemos al legado greco-romano. En las obras de Platón y Aristóteles fueron recuperadas, contadas y reinterpretadas. También tenemos a filósofos como Cicerón y Séneca. También influyeron en la ética y la política. La influencia en el cristianismo. La iglesia controlaba la educación y promovía el estudio de la teología como el conocimiento más develado. También tenemos a la transmisión del conocimiento a través del mundo islámico y judío. Como primero tenemos a filósofos musulmanes, tenemos el nacimiento de las universidades medievales. Las primeras universidades que fueron a Europa fueron a París y Bolonia. En estas instituciones promovieron la enseñanza de la teología y las ciencias bajo el método escolástico. También tenemos las principales corrientes filosóficas medievales. A lo largo de la Edad Media se desarrollaron diversas corrientes filosóficas que influyen en la educación y en la manera en la que se estructuraba el conocimiento. Principales de estos filósofos tenemos a Patrista en los siglos I y el siglo XIII. Se centra en los primeros intentos de sintetizar el pensamiento cristiano, utilizando elementos de neoplanismo. También tenemos a San Agustín de Hipona, 364 y 340. Fue el máximo exponente y adaptó a la filosofía platónica a la teología cristiana. Defendía que el conocimiento humano estaba subordinado en la nivelación divina. También tenemos en la educación, promovía la enseñanza de la fe como fundamento de conocimiento. Desarrolló en las universidades medievales y como método principal tenía disputatio, debates racionales sobre cuestiones filosóficas y teológicas. También tenemos a Santo Tomás de Aquino. Fue el principal escolástico con su obra Summa Theologica, donde argumentó que la razón y la fe no eran contradictorias, sino complementarias. En educación, la escolástica promovió el estudio riguroso de textos filosóficos y teológicos mediante la argumentación lógica. También tenemos a la filosofía islámica y judía. Durante la Edad Media, la cultura islámica y judía jugaron un papel crucial en la transmisión. Como tercer punto tenemos el impacto de la filosofía medieval en la educación, la creación de las universidades. La filosofía medieval contribuyó al surgimiento de las primeras universidades en Europa. Se establecieron facultades de teología, derecho, medicina y artes, donde se estudiaban los textos filosóficos clásicos y religiosos. También tenemos al desarrollo del método escolástico. El método escolástico fue una forma de argumentación lógica utilizada en la enseñanza. Se basa en el análisis de textos, de la formulación de preguntas y contradicción de respuestas opuestas. Influencia en la educación religiosa y secular. La enseñanza medieval solo se centró en la teología, sino también en la lógica, la ética y la ciencia. También promovió el pensamiento crítico a través del debate filosófico y el análisis de argumentos. Estructuración del currículo educativo. Se estableció un trivium en gramática, lógica y retórica. Y como cuarto punto tenemos al legado de la filosofía medieval en la educación moderna. Desarrolló el pensamiento crítico, la argumentación lógica y el debate, caracterizada del método escolástico, siguen siendo esenciales en la educación superior. La fundación de instituciones académicas. Muchas universidades actuales tienen su origen en las instituciones medievales. La estructura de grados académicos, licenciatura, maestrías
o doctorado.